mejor conexión, amigo. Perfecto. Ahora sí, vamos a tocar el tema interesante, el tema de la sobrerepresentación, la votación que se llevó a cabo el día de ayer, 5, unanimidad, y el día de hoy van a votar 11 personas del INE. Así es, mi querido amigo. Bueno, pues es importante recordar un poco la historia que el pasado 2 de junio la ciudadanía le dio el voto preferente a la alianza conformada por Morena, PT y Verde Ecologista. ¿Esto qué motivó? Bueno, pues que la mayoría de la representación directa, bueno, recae precisamente en estos partidos. Sin embargo, ellos en una interpretación que han hecho de forma constitucional y de forma electoral de la norma, bueno, pues han argumentado de que existen mayor posibilidades de que sus representantes que vienen siendo de representación proporcional, bueno, pues también estén participando en las cámaras respectivas. Esto ha detonado que la oposición, esto es PRI, PAN y lo que queda de lo que fue el PRD, entre otros, digan que, bueno, pues esto indudablemente tropieza con el criterio democrático de los equilibrios y desde luego que han hecho valer sus argumentos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la instancia del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, bueno, pues ya ha habido pronunciamientos favorables al respecto. El mismo presidente de la República en sus mañaneras a través de la secretaria de Gobernación ha dicho que, bueno, pues esto no es una situación que estén vulnerando la norma, simple y sencillamente están ajustándose a los criterios que les permite y que, bueno, pues a decir verdad, fue una situación que el mismo PRI, PAN y PRD tiempo atrás propiciaron donde de manera clara permitían que este juego de sobrerepresentación se pudiera llegar a dar en un momento determinado. Y bajo ese mismo orden de ideas, hoy se espera que inclusive una consejera del Instituto Nacional Electoral presente una propuesta polémica, por así decirlo, donde, bueno, pues si es que se llega a votar y avalar, pues vendría a dar hacia atrás a esa mayoría calificada que es la pretensión que se tiene de la alianza de Morena, PT y Verde Ecologista. Pero bueno, a decir verdad, se antoja complicado que los demás consejeros se pronuncien a favor, sobre todo porque el tema se ha no solamente politizado, sino mediatizado y que además, bueno, pues ciertamente son interpretaciones que permiten que esta alianza llegue a tener plenamente la mayoría calificada y sabemos lo que significa esto, que no dependería de ninguna otra situación de diálogo con las demás fuerzas políticas de las cámaras para que los temas constitucionales llegaran a cuajarse, como es el caso de la reforma judicial que ha causado bastante polémica, jaloneo y que incluso en un momento determinado, bueno, pues habían logrado que vieran con simpatía los representantes o embajadores del extranjero esta reforma en nuestro país y ya ayer se han pronunciado tanto el representante de Canadá, el embajador de Canadá en México, como el representante de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de que no la ven del todo halagador. Sin Le embargo, acaba de contrario a contestar el esto, presidente en la mañanera, ¿eh? sí, efectivamente. Y es importante también señalar que, bueno, en al menos 49 estados o áreas de representación en Estados Unidos se da este tipo de situaciones donde los jueces son electos, es decir, son consultados por la ciudadanía. Entonces, bueno, pues esto se ha hecho bastante complejo y bueno, pues se antoja un mes de septiembre que se avecina, complicado que será el último mes de Andrés Manuel López Obrador antes de dejar el cargo para que lo asuma la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mi querido amigo. Es un tema bastante complejo. Hay que ver cómo se da el tema de la votación y esperemos que México pueda tener la capacidad de contestar de una manera tranquila ante los señalamientos o temores que tienen tanto Estados Unidos y Canadá. Me parece que esta respuesta del presidente de decir que ellos no tienen injerencia es tal vez tratar de calmar un poco a los mexicanos, pero sabemos que nuestro principal socio comercial, claro que tiene injerencia. Indudablemente, amigo, pero también hay que recordar que hay un principio de autodeterminación de los pueblos. Esto es que los pueblos son y deben de ser autónomos sin recibir ninguna injerencia, ninguna presión de otros
países de otras soberanías para que ellos puedan determinar al seno de sus facultades quiénes les deben de representar, cómo deben de constituirse los poderes y además cómo debe de darse el cambio o la elección de dichos poderes. Y bajo este principio, bueno, pues hay que también recordar el principio juarista, que el respeto al derecho ajeno es la paz, y seguramente, bueno, pues el presidente se ha catalogado como un presidente plenamente juarista, defensor de este criterio de la autodeterminación de los pueblos y defensor también ciertamente de que no se invada la soberanía nacional. Por eso es que el tema no es del todo nuevo, tomando en consideración que él así se ha catalogado como Juárez. Es más, hay que recordar que él estimó y determinó vivir en Palacio Nacional tal y cual como lo hiciera el presidente benemérito de las Américas, Benito Juárez García, mi querido amigo. Temas bastante complicados los que se avecinan. Edgar Hugo, agradecerte de verdad por atendernos esta llamada. ¿Algo que quieras agregar? No, pues simplemente que estemos atentos a las determinaciones que se den el día de hoy y seguramente en los próximos momentos sobre la representación, y también el día lunes y martes que se habrá de dar desde luego la discusión y muy probablemente la aprobación de la tan polémica reforma judicial, mi querido amigo y al gentil auditorio. Vamos a estar muy pendientes, platicamos la semana que se viene para tocar esos temas tan importantes. Edgar Hugo, desearte que tengas un excelente día. Un abrazo fuerte y estupendo fin de semana, mi querido amigo y al gentil auditorio, y agradecidos con esta gran empresa que nos da el uso de la voz. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya escuchamos a Edgar Hugo Rojas, gente, y agradecerles por acompañarnos estas 2 horas. Recuerden que en punto de la 1 de la tarde tenemos una cita en Enlace Michoacán, el poder de la noticia, donde nos pueden escuchar en Lázaro Cárdenas, Zamora, Zaguayo, Jiquilpan, Zamora. Estaremos muy pendientes llevándoles toda la información.